Muy bien, entonces ahora llegamos a uno de los aspectos más controversiales en este tema relacionado con la sentadilla y es la adecuada valoración e intervención, en este caso en el área del tobillo. Y es que parece que una dorsiflexión reducida en el área del tobillo está asociada con un mayor riesgo o con un mayor aumento en el padecimiento de afectaciones como lo son el síndrome de dolor patelofemoral, la tendinopatía aquiliana y los esguinces y fracturas en el área del tobillo. En el caso particular de la sentadilla o el squat, una dorsiflexión limitada detiene prematuramente la traslación de la tibia hacia adelante. Esto genera un movimiento compensatorio, en este caso del fémur, para completar la sentadilla de manera forzada. Esto a su vez aumenta la dificultad del movimiento debido a un cambio compensatorio de los centros de masa en toda la cadena posterior. Entonces, digamos que en el campo a veces resulta muy difícil intervenir este tipo de afectaciones porque hay una serie de test e instrumentos que aseguran, por ejemplo, valorar la movilidad del tobillo y lo que en realidad hacen es valorar una distancia. En este caso estamos hablando de un aspecto que en la investigación es conocido como validez. Entonces, no necesariamente esta distancia o un valor en centímetros va a reflejar de manera verdadera un grado de movilidad, ya sea en la articulación, en la rodilla o en la columna. De hecho, la mayoría de los test que dicen valorar, por ejemplo, movilidad en cualquiera de estas zonas articulares, realmente miden es una distancia. Si este tipo de propuestas no son adecuadas para valorar la movilidad del tobillo, debido a que en realidad miden es una distancia, entonces ahora la pregunta que nos deberíamos de formular es cuál es la forma más adecuada o más pertinente para valorar esta misma movilidad, pero en el caso en particular de la sentadilla. Entonces, para ello debo de remitirme a un artículo publicado en el 2017 en la revista de la Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento Físico, donde básicamente se nos dan dos tipos de propuestas para valorar esta misma movilidad articular en el tobillo con dos tipos de instrumentos. El primero este que está ejecutando esta chica en esta imagen que pueden ver, que es conocido como el overhead squat, en donde básicamente se evalúa la misma movilidad del tobillo con carga externa. Este segundo que ustedes ven al lado derecho de la pantalla es conocido como el Forward Arm Squat o sentadilla con brazos adelante, en donde se evalúa la misma movilidad del tobillo pero sin carga externa. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en investigaciones previas se han encontrado que una dorsiflexión en el tobillo con carga externa, una dorsiflexión limitada con carga externa, está directamente asociada con un mayor riesgo de esguinces de tobillo, alteraciones cinemáticas en cadera y en rodilla, también una mayor probabilidad de padecer, por ejemplo, síndrome de dolor patelofemoral y ruptura de ligamento cruzado anterior. Mientras que una dorsiflexión limitada en el tobillo sin carga externa no está asociada a esguinces de tobillo, pero sí lo está a alteraciones cinemáticas en cadera, en rodilla, una mayor probabilidad también de padecer tendinopatía aquiliana, cosa que no está asociada en ejercicios con carga externa, y también una mayor probabilidad para síndrome de dolor patelofemoral y ruptura de ligamento cruzado anterior. Esta parte en particular es muy bueno tenerla en cuenta porque en esta investigación que les menciono del 2017 se establecieron unos puntos de corte en donde los ejercicios o una dorsiflexión con carga se considera entonces una dorsiflexión baja con peso cuando en la pierna, en este caso derecha, se dan menos de 45 grados y en la pierna izquierda se dan menos de 49 grados. Mientras que en la dorsiflexión sin peso, en la pierna derecha, estos valores son inferiores, bajándose a 26 grados, y en la pierna izquierda
se da con 22 grados. Esto es importante tenerlo en cuenta porque tradicionalmente nosotros hemos valorado, como les decía anteriormente, la flexibilidad o la movilidad articular de manera inadecuada, y parece que esta misma manera errónea de valorar esta movilidad es porque no se tiene muy claro todavía lo que es movilidad articular o mal llamado flexibilidad. Entonces, sabemos que una movilidad reducida parece estar implicada en un mayor riesgo de lesiones, pero no un incremento de esta misma movilidad o de una mayor flexibilidad disminuirá el riesgo de lesiones, cosa que tradicionalmente nosotros hemos pensado. Entonces, poca movilidad sí está asociada con mayor riesgo de lesiones, pero el hecho de mejorar esa poca movilidad no quiere decir que vayamos a disminuir el riesgo de lesiones. Si hay factores que están directamente asociados con un mayor riesgo de lesiones y son, por ejemplo, el control neuromuscular alterado o problemas técnicos, por decirlo de alguna manera, baja fuerza muscular, una curva de tensión muscular alterada y una movilidad reducida, como lo decía con anterioridad. Esta curva de tensión muscular alterada parece estar asociada entonces con cambios en los picos de torque y la producción de torque a mayor longitudes articulares, lo cual está entonces asociado también a un mayor riesgo de lesión. Ahora vamos a hablar sobre los dos test que hay disponibles para valorar la movilidad específica del tobillo durante la sentadilla. El primero es el overhead squat y el segundo es el forward arm squat o sentadilla con brazos adelante. Antes de entrar en detalle sobre cómo es que cada uno de estos test se desarrolla, cómo es que valoran y cómo puntúan en sus escalas de medición, vamos a hablar un poco sobre los tres aspectos que a nivel internacional se han logrado identificar desde el punto de vista científico para determinar una adecuada ejecución de una sentadilla. Tenemos entonces que en el primer aspecto está directamente relacionado con la posición, en este caso de la tibia, cuando se ha generado la fase de descenso, la parte más baja de la fase de descenso. Tenemos entonces que la tibia debe de permanecer lo más vertical que se pueda, esto con el fin de disminuir las fuerzas de compresión que se generan sobre la rodilla durante la fase de descenso. El segundo aspecto está directamente vinculado con la posición del fémur cuando se ha logrado la mayor profundidad. El fémur entonces debería de permanecer lo más paralelo que se pueda al suelo. Y el tercer aspecto es la posición del tronco. El tronco entonces debería de permanecer lo más vertical que se pueda. Esto con el fin de disminuir las fuerzas de compresión y de cizallamiento que se generan sobre la columna cuando se desarrolla este ejercicio con sobrecarga. Tenemos entonces que si bien estos tres aspectos han sido detallados desde el punto de vista científico y en algunas revistas de investigación, hay una diferencia muy grande entre este consenso y la realización y ejecución de cualquiera de estos dos test que han sido determinados en el artículo del cual les hablé con anterioridad. Mientras que en el desarrollo, en la prescripción adecuada de una sentadilla, no se sugiere que en este caso la zona glútea desarrolle un contacto con lo que conocemos como la pantorrilla. En la ejecución de cualquiera de estos dos test sí se va a buscar una flexión completa de la rodilla, por lo cual puede ser muy común o muy factible que esta zona entre en contacto con la pantorrilla. Entonces tenemos que el overhead squat ha sido pensado como un ejercicio para valorar la movilidad del tobillo, en este caso un ejercicio con carga externa, mientras que el forward arm squat o sentadilla con brazos adelante ha sido un ejercicio pensado para valorar la movilidad del tobillo, pero en este caso sin carga externa. Esta posición de los brazos adelante simplemente va a generar un mayor desplazamiento de los centros de masa en esta misma dirección. El overhead squat, por otro lado,
es un ejercicio que tiene una gran similitud con el movimiento del arranque o el snatch, que es uno de los dos movimientos que se desarrollan en competiciones de levantamiento de pesas o halterofilia. Tenemos entonces que si bien en las investigaciones se ha logrado identificar que estos dos ejercicios son confiables para valorar una dorsiflexión limitada en el área del tobillo, esta dorsiflexión limitada puede no reflejar otras alteraciones cinemáticas que se dan en el cuerpo, específicamente en el área de la cadera y de la rodilla. Es decir, una persona que puntúe en este caso como positiva en cuanto a una dorsiflexión limitada, esa puntuación no sabemos hasta qué punto puede estar influenciada por alteraciones cinemáticas en cadera y en rodilla. Pero entonces ahí entramos desde el punto de vista y el análisis que este es el único ejercicio, en este caso específico, para valorar una dorsiflexión limitada durante el squat. Tenemos entonces que en estos dos ejercicios se ha desarrollado una tabla de puntuación para valorar si la persona puntúa como negativo o positivo para dorsiflexión limitada. Entonces esta tabla de puntuación va desde 3 a 0 en forma descendente. Entonces se tiene que a mayor puntuación o a mayor sea el número, la persona va a ser calificada como negativa para dorsiflexión limitada. Es decir, una persona que tenga, por ejemplo, un valor de 3, pues su dorsiflexión va a ser muy buena. Mientras que aquella persona que reciba un valor de 1 o 2 va a ser considerada con una dorsiflexión limitada. Tenemos entonces que para ser puntuado con el valor de 3 se deben de cumplir condiciones como que el torso debe de estar lo más vertical que se pueda o paralelo, en este caso con la tibia. El fémur, por otro lado, debe de permanecer horizontal y las rodillas deben de estar alineadas sobre los pies, en este caso sin generar un valgo durante la ejecución del ejercicio. Esto para ser puntuados con el valor de 3. Con el valor de 2, este mismo ejercicio es desarrollado en este caso en una tabla con unas dimensiones de 2 por 6 y debe de cumplir con las mismas condiciones que mencioné con anterioridad. La tibia y el tronco deben de permanecer en este caso alineados, el fémur debe de estar paralelo al suelo, toda la planta del pie debe de permanecer en contacto con la superficie y cumplir con un número de repeticiones que pide el test y al final aguantar en cualquiera de estas dos posiciones durante 3 o 6 segundos. ¿Cierto? Entonces tenemos que la persona que sea puntuada con el valor de 3 o de 2, pues va a ser considerada con una dorsiflexión adecuada para el squat. Por otro lado, aquella persona que reciba el valor de 1, esta persona que aún desarrollando el ejercicio en una tabla con una superficie de 2 por 4 no es capaz de cumplir con cualquiera de las otras condiciones que mencioné anteriormente. Es decir, estas personas van a tener muchos problemas para siquiera llegar a esta profundidad, van a generar un desplazamiento muy anterior del tronco, pueden presentar en este caso un valgo en sus rodillas cuando hayan logrado la fase de descenso, y el valor en este caso de 0 va a ser adjudicado a aquella persona que durante la realización de este test presente dolor. Una persona que no sea ni siquiera capaz de generar una flexión en este caso de la rodilla, y presente dolor durante cualquiera de estos dos test, va a ser puntuada en este caso con 0.